Bueno, podemos ir comenzando, creo que tenemos ya bastantes personas para respetar el horario. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta masterclass, donde básicamente tres profesionales muy experimentados en el área de datos van a presentar casos de éxito en primer lugar y en segundo lugar le vamos a presentar el programa de Big Data Science for Business. Le vamos a dar una explicación en lo que consiste el programa. Y bueno, le quiero dar la bienvenida aquí a dos de nuestros tres speakers, que son Ariel Ceballos, bienvenido Ariel, Juan Carlos Araníbar, y en breve se nos conecta Gerardo, el tercer speaker, así que bienvenidos a esta masterclass y le doy la bienvenida a Ariel, que es nuestro primer presentador, así que bienvenido Ariel, adelante con tu exposición. Excelente. Deme un segundito. Voy a tratar de compartir mi pantalla y por favor, con las cosas técnicas que hemos tenido, espero que puedan ver sin problemas mi pantalla. ¿Sí? Sí, está bien, se ve. Excelente. Entonces, si van teniendo alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat y yo al final de las conferencias voy a compartírsela a los speakers, así que, bueno, que disfruten la experiencia. Muy bien. Muy buenas tardes, noches a todos. Voy a también poner mi tiempo Voy a hablarles yo en primer lugar sobre este programa de una aplicación que hemos hecho en el mundo de las finanzas. Mi nombre es Ariel Ceballos y es un gusto aquí estar esta noche con ustedes. Un poquito sobre mí, boliviano, cochabambino. Estudié en California, en Estados Unidos, la licenciatura y la maestría en la Universidad de California, Berkeley. Hice un doctorado en Suiza y un MBA ejecutivo en la Politécnica de Lausana y después en IMD, en la Escuela Internacional de Negocios en Lausana también. Y después tuve la oportunidad de tener mi experiencia de trabajo en dos grandes multinacionales, como son Novartis en el mundo farmacéutico y GlaxoSmithKline. Y después soy director tecnológico de otra farmacéutica que se llama Advanced Accelerator Applications. En Bolivia creé una empresa de ciencia de datos que se llama Bambú, que da servicio a las empresas bolivianas y también europeas para poder hacer toda esta parte de inteligencia de negocios. Entonces, hoy día les voy a hablar sobre, bueno, la ciencia de datos en general es un tema que nos apasiona a todos los panelistas que estamos acá, pero como pueden ver, está realmente cambiando el mundo muchísimo. En este tiempo del periodo del COVID, hay muchas cosas que incluso en Bolivia se han digitalizado, pero esta revolución ya ha comenzado hace mucho tiempo. Podemos hablar de uno de los grandes logros que han habido, es incluso en juegos. Simplemente en términos de algoritmos, Kasparov perdió contra Deep Blue ya en 1997, fue increíble, un match que lo pueden encontrar de 6 partidas. Pero un poco más recientemente, y pueden ver el documental en Netflix, Google desarrolló con DeepMind, venció al campeón de AlphaGo, que es considerado incluso un juego de mucho mayor complejidad, ¿no? Pero no solamente en estas áreas se están haciendo, en medicina, por ejemplo, se utiliza para detección de tumores. En la política, Cambridge Analytica utilizó muchos datos de Facebook para poder influenciar la votación por el Brexit, y se dice también que hubo un apoyo hacia la parte de la votación por Trump en su elección, ¿no? Entonces, la ciencia de datos, estos son algunos ejemplos, los ejemplos son de miles en miles y más, pero es un poco la influencia que está teniendo en nuestra sociedad. ¿Qué pasa en términos de finanzas? En finanzas, la aplicación de la ciencia de datos está muy presente también. Como se imaginarán, hay varios datos que se coleccionan en finanzas en términos de las transacciones, el historial de las personas en términos de partes financieras, también diferentes datos actuales de una persona que va a tomar un préstamo. Y entonces esto se aplica, por ejemplo, en la modelización de riesgos,
en la detección de fraudes, que es muy importante, en la evaluación del valor adquisitivo de un cliente, en la segmentación de clientes, en recomendación, motores de recomendación y toda esta parte de predicción, ¿no? Son algunas de las grandes aplicaciones que se hace en el lado de la banca. Entonces, nosotros fuimos acercados en Bamboo con un banco internacional que nos pidió, que tiene sucursales en Nigeria, que nos pidió que podamos utilizar sus datos para ayudarles a hacer algoritmos de clasificación de cuáles pueden ser buenos o malos clientes, ¿no? Y para poder darles préstamos. Esa es una típica aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial que se puede hacer eso. Entonces, esta era la tarea, entre comillas, simple, bien definida, y eso es en lo que trabajamos en este caso. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer eso? En primer lugar, era un análisis de todos los datos, que es lo que pasa en muchos proyectos de ciencia de datos. Entender cuáles son los datos del banco, limpiarlos muchísimo. Se dice que 80% del tiempo un científico de datos lo pasa, ¿no? En esta limpieza. Y después implementar varios algoritmos y ahí está el arte de poder encontrar un algoritmo que se adapte mejor a estos modelos y que mejore su predicción, ¿no? Entonces ese es el plan macro que hemos seguido para trabajar con este modelo. Un proyecto de ciencia de datos en general tiene esta forma, ¿no? Es decir, tenemos que entender la parte de negocio, que es lo que podemos acá, hacer un poco de análisis de los datos que se han conseguido, limpiarlos y después empezar a explorar y después se empieza a hacer los modelos, ¿no? Entender qué características tiene, los modelos predictivos y de dar una visualización de lo que se va a hacer. Entonces, es un resumen más o menos de las diferentes tareas que se hacen en un proyecto de ciencia de datos. Y para ustedes que están interesados en entrar en esto, esta rama de ciencia de datos que está en boda ahora, es una intersección diría, de las ciencias de la computación, matemáticas y estadística, y después un conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, esta intersección entre estos tres dominios nos da la ciencia de datos. Entonces, es de lo que mayormente también en la formación que nosotros vamos a hacer, es lo que vamos a tratar de prepararlos con aplicaciones en el negocio. Quizá nosotros lo bueno que tenemos entre los panelistas es esa gran experiencia también de cómo se aplica esos algoritmos en el mundo de los negocios, ¿no? Ok, yendo hasta el problema, entonces, y aquí es un poquito el resumen de, digamos, de qué eran los datos y cómo habíamos entendido cómo funcionaba el negocio. Entonces, entendimos en primer lugar y nos enfocamos en hablar con personas gerentes del área de Nigeria para entender cómo ellos daban los préstamos, qué datos tenían. Y lo que vimos que ellos utilizaban son mensajes de transacciones que existía de diferentes clientes o potenciales clientes, y esas son transacciones que hayan tenido en sus cuentas de banco. Entonces podíamos acceder, que como se imaginarán, eso se vuelve muy pesado muy rápidamente, y van a ver simplemente en un mes de datos teníamos 93 gigabytes de datos, y si ven eso poner, por ejemplo, si alguien quiere analizar eso con una hoja Excel, simplemente va a estar en coma, ¿no? No va a poder hacer ese tipo de análisis. También teníamos datos de transacciones que se han hecho, otros 77 gigabytes de datos, y después más datos sobre el préstamo y datos sobre el cliente, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos datos eran nuestras fuentes y lo que utilizamos entonces para desarrollar el algoritmo, ¿ya? Como les mencionaba, en términos de los datos de los préstamos, por ejemplo, dado el peso que les acabo de mostrar, pudimos procesar para entrenar el algoritmo
datos de un solo mes, que pueden ver acá del 2020, del julio del 2020, y también datos de un solo mes de todas las previas transacciones que hemos utilizado, porque eso ya era suficientemente pesado y suficientemente representativo para poder entrenar al algoritmo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que utilizamos en este aspecto. ¿Cómo lo hicimos? La primera parte era la limpieza de datos y eso fue interesante en presentar esto a los ejecutivos de este banco, que ellos mismos no sabían muy bien y no tenían visibilidad de la limpieza o no que había en sus datos. Entonces, por ejemplo, en términos de los balances y en los reportes que recibían, no fuimos más allá, pero observamos que habían varias que estaban vacías o no tenían todos los datos necesarios, entonces alrededor de 5% de los datos tenían este problema. Entonces, que acorde con ellos los removimos. Y después también habían transacciones que estaban repetidas en estos mensajes que les hablé y un 19% de estas se han descartado porque eran duplicados, ¿no? Entonces, esto era muy interesante porque habló sobre el gobierno que tiene que ver de datos en esta institución para que pues puedan utilizar ese algoritmo. Esto es realmente una lección que en toda la experiencia que tengo trabajando con diferentes empresas, el gobierno y la limpieza de datos es algo que es muy importante para poder realmente sacar ventaja, ¿no? de lo demás. ¿Qué observamos? Y eso ya yendo entonces a lo interesante. Entonces, como podemos empezar a ver los resultados, es que empezamos a ver del pasado cuáles eran las características una vez que hemos procesado, grosso modo, de cuáles eran buenos y malos clientes, ¿no? En primer lugar, como pueden ver acá, tenemos los buenos y los malos clientes en términos de préstamos, los que devolvían los préstamos. El balance que tenían en sus cuentas tendía a ser mayor para los buenos clientes que para los malos clientes. El número de débitos o de transacciones tenía que ser mucho más grande para los buenos clientes que para los malos clientes. Y esto, aunque respondía de nuevo a una intuición que se tenía en el banco, era interesante ver cómo esta distribución estaba presente, ¿no? Entonces es ya una visibilidad. De nuevo, eso es lo que hemos podido observar y esta es la parte descriptiva de observación. Todavía no es el desarrollo de algoritmo, pero es los signos que hemos estado observando durante el estudio, ¿no? También que en términos de edad, por ejemplo, los buenos clientes, había una tendencia hacia una edad mayor de 30 años, ¿ya? En términos de los buenos clientes y en términos también de encontrarse en situación de de tratar de sacar una transacción y no tener fondos, por supuesto también eso pasaba más en los malos clientes. Entonces, estas observaciones se vieron en los datos y eso un poco fue el resumen de lo que nosotros vimos en el análisis descriptivo. Había muchísimo más, pero he tratado de resumir acá en lo más importante en términos de tratar de entender cuál era esta dicotomía de buenos y malos clientes en términos de préstamos. Pero después teníamos que ir hacia el desarrollo del modelo, ¿no? Entonces, el desarrollo del modelo se hizo de la siguiente manera. Entonces, hemos definido cuál era el grupo de datos en el cual íbamos a trabajar, entender cuáles eran las variables más importantes, porque varias variables pueden ser repetitivas o dependientes de una del otro. También hay una limpieza así. Después, encontrar el algoritmo que se adapte mejor a estos datos y medir cuál es la exactitud de la predicción, ¿no? Entonces, porque eso es lo que nos va a ayudar a encontrar. Entonces, hemos utilizado, como pueden ver, diferentes algoritmos acá y logramos una exactitud de 92% con el modelo
que predecimos en este caso que fue un logistic regression, ¿ya? Por otro lado, como hubieron varios datos, se tuvo que pensar, y no los voy a aburrir, pero solamente para ver esto, en la arquitectura y en el diseño de esto, la mayor parte de los cálculos que hicimos en este problema se lo hicieron en la nube por la cantidad de datos que ustedes vieron antes y además porque eso nos permite una escalabilidad cuando se iba a tomar todos los datos en el futuro. Entonces acá ven una pequeña noción de la arquitectura de esos datos que hemos utilizado y utilizamos en este caso la parte Google Cloud, el servicio en la nube de Google con una parte que se llama BigQuery para poder almacenar y hacer todos los requerimientos de búsquedas de los datos que teníamos de este banco. Entonces, en términos de, la anterior, este slide mostró cómo entregamos este resultado, creamos una pequeña aplicación para el banco para que ellos puedan correr este algoritmo y poner los datos de un nuevo cliente y que les pueda dar después la recomendación necesaria, ¿no? Entonces, esto es lo que creamos para entregar el resultado a nuestro cliente. ¿Qué limitaciones y recomendaciones teníamos? Entonces, las limitaciones en primer lugar es sobre toda la parte de los datos, como les mencioné. Entonces, estar limitado solamente a un solo mes de datos. El banco, porque tenía miedo de compartir muchos datos con nosotros, nos enfocamos solamente en un mes. Por supuesto, quizá hubiera habido mucha más riqueza de poder acceder a todo un año o 2 años de datos, pero también estábamos conscientes de todos los datos que hubieran implicado. Estamos en un periodo de 2021 y creo que es decir, hoy 2020, vamos a hablar mucho más al respecto, creo también en cómo el hecho de haber tenido COVID, de estar en el periodo de COVID, haya afectado los resultados que tenemos, ¿no? Porque iba a haber una parcialización, ¿no? Entonces, dimos las recomendaciones al banco también en términos de lo que encontramos, en términos de las variables más importantes y la metodología de los datos, el gobierno de datos y los resultados que encontramos, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto en este ejemplo? En primer lugar, vimos que se puede utilizar la ciencia de datos para apoyar en las decisiones de una institución financiera. Se han utilizado, en este caso era para evaluar si un cliente que tiene un préstamo va a ser bueno o malo. La parte de la limpieza de datos era muy, muy, muy importante para poder eliminar no solamente filas que estén malas, pero también columnas que sean dependientes de unas de las otras. Pudimos lograr un alto porcentaje de rendimiento de este algoritmo comparado al resultado que ellos tenían. Y después entregamos esta solución en la forma de una aplicación para que ellos puedan utilizar esto en el futuro también, ¿sí? Y por último, que es importante, creo, para los que quieren aprender de ciencia de datos, el equipo que trabajó en esto, porque es como construir una casa, ¿no? El ingeniero civil, los albañiles y demás. Acá tenemos el gerente analítico de datos que trabajó ahí, un gerente de proyectos. Teníamos científicos de datos, analistas que ayudaban en las gráficas, la parte de la arquitectura de datos para poder crear todos estos ambientes donde íbamos a hacer todo este triturado de los datos y el procesamiento, y tener una parte también del desarrollo del código para poder hacer esta pequeña aplicación que hemos desarrollado, ¿sí? Bueno, con eso termino mi caso de estudio. Muchas gracias, Javier, por el tiempo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, que tengan una pregunta, me la hace por el chat o la puede hacer por el chat. O al final, si quieren, pues levantan la mano y le podemos dar acceso al micrófono sin ningún problema, por si es muy larga la pregunta. Quiero dar paso ahora a Juan Carlos Araníbar.
un especialista también en el área de Big Data y de Business Intelligence. Bienvenido, Juan Carlos. Sí, entonces yo le cedo la palabra para que él se pueda presentar, ¿sí? Como él le gusta, ¿sí? Adelante, Juan Carlos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Estoy un poquitito lejos por otras circunstancias, pero digamos que ya pronto vamos a estar por ahí y quisiera compartirles, en mi caso, un escenario como caso de estudio de lo que me ha tocado vivir, participar los últimos años. Así que permítanme compartir esta presentación. ¿Sí se me escucha, Javier? Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a detener video y, bueno, lo que les decía. En los últimos años se ha encarado una serie de proyectos, varios proyectos para conformar un escenario, sobre todo de Business Intelligence y con incursión a lo que es Data Science y también, por supuesto, analítica de datos. Entonces, voy a empezar presentándome, ¿sí? Bueno, en mi caso tengo estudios en informática, administración de empresas, finanzas, educación superior en 4 países, afortunadamente. Saqué el doctorado en ciencias de la administración el año pasado y precisamente con una investigación sobre el impacto de las tecnologías de inteligencia de negocios en la industria bancaria, coincidentemente con Ariel, pero desde un punto de vista un poco más gerencial, digamos, ¿no? Es decir, el impacto en retornos en 2 indicadores financieros, en el ROA y en el ROE, o sea, sobre activo y sobre patrimonio, retornos sobre activo y patrimonio de las inversiones en inteligencia de negocios. Tengo más de 30 años de experiencia en tecnología, finanzas, procesos, o sea, procesos empresariales, control de gestión y estrategia empresarial, además de docencia en nuestro país y en Centroamérica. Adicionalmente, certificaciones en Balance Scorecard, o sea, internacionales todas estas, ciencia de datos e ingeniería de datos, control de costos, indicadores clave de desempeño, gestión de riesgos y lo último, lo que es los estándares internacionales de comunicación empresarial para la creación de dashboards, informes, presentaciones, etcétera. Además, he tenido la suerte de producir y escribir 2 libros sobre gestión del desempeño, o sea, sobre performance management, business intelligence y específicamente una de sus herramientas que es Power BI. ¿Ya? Les hablo sobre el escenario, también en los antecedentes. Se trata de una empresa extractiva, este es el caso de uso, ¿ya? Se trata de una empresa extractiva subsidiaria de una corporación internacional con operaciones en nuestro país y específicamente en cuanto a sistemas de información, dispone, como ya la mayoría tiene, sistemas integrados tipo ERP, sistemas industriales paralelamente que controla todo el tema de planta, flota de equipo pesado, laboratorio químico y muchos otros con equipos con controladores lógicos programables, información analógica, sensores, etcétera. Digamos que esa es la parte o la cara industrial de la moneda, no tanto de gestión y de administración que está en el ERP. Además, se tienen muchos otros sistemas circundantes, muchos de los cuales tienen que crear interfaces, a veces un tanto complejas, entre ellos y los sistemas principales, ¿no? Es decir, desde sistemas externos, desde Internet, desde la corporación, para cumplir el tema de las normas US GAAP, etcétera, todo el tema contable, financiero, internacional y no solamente eso, sino de control ambiental, de responsabilidad social empresarial, etcétera. Y como no podía faltar, información en Excel, ¿no? Es decir, ¿qué haríamos en Excel? Todos los que gestionamos información, pero de alguna manera esto hay que mejorar, hay que automatizar.
Son más de 1,200 empleados, más de la mitad usuarios de tecnología, más de 240 usuarios de soluciones de Business Intelligence, con plataforma Microsoft, es decir, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, Power BI Report Server, todo interactuando con SharePoint. ¿Ya? A ver. Bueno, el escenario trata, o sea, toda esta arquitectura de inteligencia de negocios considera un data warehouse, 14 cubos conectados al data warehouse, o sea, utilizamos una de las metodologías conocidas, la que maneja data warehouse, y de donde se desprenden data marts, si se quiere, ¿no? Entonces son 14 cubos creados hasta el momento, más de 80 dashboards y más de 160 visuales individuales. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre dashboard y visual individual? Resulta que en el escenario se utilizan informes automáticos donde se enlazan visualizaciones, es decir, gráficos automáticos que ya se van actualizando recurrentemente, ¿no? Sobre todo para informes mensuales, cierres mensuales. O sea, ya pasó a la historia el hecho de generar, exportar la información, o sea, lo típico, entrar al ERP, exporte a Excel, crear los gráficos o por último, en el mejor de los casos, tener macros que ya me automatizan eso y empezar a copiar el famoso copy-paste a PowerPoint o a Word y generar los informes. No, ya se usan herramientas que automatizan completamente este escenario y lo único que se tiene que hacer, básicamente son add-ins en PowerPoint y Word, lo que se tiene que hacer es ejecutar la actualización de gráficos y solamente comentar, o sea, actualizar los comentarios del informe o de las presentaciones y listo. O sea, hemos reducido la producción de informes y presentaciones, se han reducido de horas a minutos, ¿no? El programa de esta arquitectura para la creación y gestión de esta arquitectura obedece a los últimos 10 años y se empezó con el Data Warehouse y el cubo de finanzas, ¿no? Ese ha sido digamos, el caso piloto que perfeccionándolo ya se pudo irradiar hacia otras áreas y a otros sistemas del escenario. Bueno, antes del cambio, ¿cómo era? Los dolores de cabeza se basaban en reportes estáticos, los famosos archivos PDF de todos los sistemas ERP y después importar de los PDFs, eliminar números de páginas, fecha, el famoso cleansing que decía Ariel, ¿no? O sea, fechas, horas, títulos, subtítulos, eliminar celdas fusionadas, o sea, convertir a datos en bruto, ¿sí? Entonces, todo eso era obedecía a un tratamiento manual. Y para el caso del presupuesto, que es una vez al año, digamos, octubre, noviembre, era realmente un trabajo bastante tedioso, ¿no? Porque se consideraban un mundo de archivos Excel tipo espagueti con referencias, exportaciones, macros, y ustedes saben mejor que nadie que el que escribe el macro es el único que lo puede modificar, ¿no? A menos que se tenga una buena metodología, entonces es realmente preocupante cuando se tiene un escenario así. Además, informes gerenciales a demanda, es decir, con los procesos de exportación y limpieza que les comentaba, la construcción manual de tablas, cada quien obedecía sus estándares de colocar categorías en columnas, algunas series de tiempo en filas, no había estandarización, mucho menos colores o no se utilizaba un manual de marca de la compañía. Y además el grado de abstracción de los informes era totalmente distinto de un área funcional a otra, porque no se tenía una metodología generalizada. Lo mismo con indicadores clave de desempeño. Entonces, todo esto impactaba en lo que realmente preocupaba, ¿no? Una toma de decisiones no oportuna, o sea, diferida, no en el momento, no se tenía la información a la mano, y eso repercutía de alguna forma en la gestión empresarial, ¿no?
¿Cuál fue el proceso? Primero, sensibilización y la creación de un Business Intelligence Competence Center, es decir, el equipo de personas, el liderazgo tecnológico en el tema de Business Intelligence, el proceso, o sea, se tuvo que formalizar un proceso para el tema de gobernabilidad o gobernanza de datos, normas para la creación de informes, etcétera. Como les dije, esto empezó con la implementación de un data warehouse y cubos aplicados en sistemas transaccionales, a partir de los cuales se empezaron a implementar dashboards de nivel operativo y gerencial. Para ser honestos, empezaron con los gerenciales y después ya se abarcó a dashboards de mandos medios y operativos, ¿sí? Técnicamente, todos ellos publicados en un servidor Power BI en infraestructura local, sí, con la posibilidad de migrar a la nube fácilmente porque es la misma herramienta, o sea, la creación, digamos, Power BI Desktop es prácticamente la misma, pero lo más interesante y lo que realmente repercutió fue la publicación en teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, dashboards en los celulares de todos los gerentes, jefes, para tomar decisiones instantáneas y tener literalmente la información en la palma de la mano. Además, el proceso incluyó el desarrollo de competencias en todos los colaboradores, pues, si quieren, power users y usuarios de los dashboards, porque no es cuestión de ver un gráfico y interpretarlo y punto, ¿no? Hay que saber manipularlo, hay que saber, digamos, manejarlo, combinar filtros, aplicar lo que se llama cross-filtering, cross-highlighting, aplicar todas las operaciones de análisis multidimensional, o sea, drill through, drill down, hacer storytelling, o sea, cómo animación, todo ese tipo de técnicas interesantes que se tienen en los dashboards, ¿no? Y últimamente con una incursión en analítica avanzada. Como parte del proceso, yo les puedo mostrar algunos screenshots de dashboards. Por ejemplo, ahí vemos uno de costos, o sea, comparación mejor dicho, control de ejecución presupuestaria con slicers, cajas de búsqueda, uno de variaciones absolutas mensual, por ahí hay un botón para ir al year to date o el acumulado en el año, variaciones, cuáles son las partidas o centros de costo que tienen mayores ahorros, menores ahorros, uno de CAPEX o inversiones de capital, con alarmas, con tablas dinámicas incrustadas. O sea, lo bueno de Power BI es que es una continuación de lo que es Excel, si se quiere, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje es muy, muy acelerada. Entonces, algunos KPIs por ahí, algo del BMS, asuntos y tareas, un dashboard de contabilidad con números de transacciones para ver movimientos de cuentas, pagos de cuentas por pagar, todo el tema de planificación estratégica y avance en las iniciativas estratégicas, todo lo que es helpdesk, tickets, riesgos, ahí hay 2 heat maps para ver el tema de análisis. De todo esto es dinámico, ¿no? O sea, son dashboards interactivos, no es que es un gráfico, simplemente si no se puede manipularlos de manera interesante. Todo el tema de exportaciones, ventas, todo el tema de cadena de valor, todo esto en celulares también, ¿no? Algo con gráficos georreferenciados para tema de ingeniería, algo de redes sociales, o sea, análisis de impacto, análisis de sensibilidad, lo que se llama análisis de sentimiento y lo que les decía, ¿no? Regresiones, correlaciones, el tema de, por ejemplo, este es un dashboard de tarjetas stop de seguridad industrial, observaciones versus tarjetas, versus tiempo de observación, personas observadas, y les muestro como último ejemplo, un meta dashboard, ¿no? Que es un concepto muy, muy interesante. Es decir, dashboard de dashboards. Es decir, cuándo se han ejecutado, quiénes han ejecutado, quiénes son los que ejecutan más, cuál es el último dashboard que se ha consultado, para la seguridad, quiénes tienen acceso. O sea, es un dashboard con metadatos de los propios datos. Posterior al cambio, el escenario. Las reuniones se convirtieron en más data-driven, es decir, más conducidas por datos, ¿no? El Cost Review Meeting, el Business Review Meeting, el Operating Committee o el Comité Operativo, lo que les decía, informes automáticos con dashboards y gráficos
incrustados, la reducción de solicitudes de informes, o sea, esto es como la caña de pescar de Séneca, ¿no es cierto? O sea, ya no se les da pescados a los usuarios, sino se les ha brindado, se les ha dado la posibilidad de que ellos pesquen su información, o sea, se les ha dado cañas de pescar. El objetivo gerencial es más al desempeño, a la mejora del desempeño, más que, y lograr objetivos, por supuesto, más que a modificar formatos, tipos de letra y esas cuestiones triviales que realmente quitan valor a las decisiones. Involucramiento en conocimiento y decisiones por parte de los usuarios, power users, y lo que les decía, la información en la palma de la mano. ¿Qué lecciones aprendidas? La adopción de una cultura data-driven organization y data-driven decisions es gradual, ¿no? Hacer de tipo shock es mucho riesgo. Lo mismo que la adopción de tecnologías, que es incremental. El sponsorship es vital, o sea, desde el gerente general hasta el liderazgo de mandos medios y todo tipo de equipos que participan en la toma de decisiones. Las competencias técnicas es un facilitador, lo que les decía, ¿no? Es decir, análisis multidimensional y todas las operaciones de analítica. Otra lección aprendida, que Self-Service Business Intelligence, que es lo que se maneja con estas herramientas, realmente da más chance a lo importante que a lo urgente, que es una de las preocupaciones de todos los gerentes, ¿no? Por lo tanto, el rol de los colaboradores adquiere mayor valor, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Aprovecho de invitarlos a todos los participantes a que formen parte de la comunidad boliviana de Business Intelligence, analítica avanzada, Big Data, ciencia de datos y gestión del desempeño, con casi 800 miembros, donde se publican todo tipo de posts relacionados incluyendo requerimientos de personal, pero digamos todos los temas que compete a estos 5 pilares, ¿sí? Esa es la dirección en LinkedIn. Y Javier, si me permites comentar sobre los 2 libros que les había referenciado en un principio. El primero, Sistemas de Información Gerencial para la Administración del Desempeño Empresarial, y el segundo, Inteligencia de Negocios y Analítica de Negocios a la Mano, el poder de Excel y de Power BI. Ahí les paso los 2 teléfonos en La Paz y en Santa Cruz para quienes quieran adquirir. El precio es de 120 bolivianos. Solamente hay ejemplares físicos del Celeste, pero por la adquisición del Celeste yo les envío la versión digital del NEC. Eso sería todo, Javier. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, por si acaso los que se inscriban al programa tienen como plus esos 2 libros, uno en físico y otro en versión digital. Sí, me están preguntando varios del programa si necesitan algún conocimiento técnico de programación en lo absoluto. Justamente voy a explicar al final el contenido del programa, pero para adelantar un poco es justamente enfocado a gente que no trabaja en el área técnica y que gente que trabaja en el área de negocio. Entonces, adelantando un poco a lo del final, porque he visto varias preguntas por ahí. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestro tercer expositor, Gerardo Prado, también con muchísima experiencia en el área de inteligencia de negocios, en el área de Big Data. Sí, yo dejo que se presente él mismo, así que bienvenido, Gerardo, y gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Javier. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bien, voy a compartir una presentación. Sí, se ve. Ya. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Ya, bueno. Buenas noches y gracias, Javier, por la invitación. Gracias a mis colegas que me han precedido. Yo voy a orientar más estos minutos a lo que es la Masterclass en Data Analytics, que es uno de los tópicos del programa ejecutivo que está organizando la CAINCO. Y voy a tratar de llevarles un poquito con la imaginación y un poco atravesar lo que sería la experiencia de manejar los datos, enfrentarse a los datos para extraer conocimiento y valor de lo que es la información que hoy en día nos inunda. Entonces, si tenemos un gran volumen de datos y
y todos estamos necesitando aprender a interpretarlos. Este es un buen punto donde vamos a poder compartir y nuestra experiencia y, por supuesto, también la experiencia de los participantes. Esta alusión es mencionada ya por el autor de este libro de Sherlock Holmes en 1891, donde es un error capital teorizar antes de tener datos, ¿no? Entonces, estamos realmente en un contexto de datos como nunca antes habíamos vivido. Y bueno, antes de meterme en el tema, voy a presentarme. Soy Gerardo Prado, soy ingeniero informático de gestión, tengo una maestría en Big Data y Data Science en la Universidad de España. Actualmente soy el CEO de la empresa Performa, que básicamente es dedicada a Performance Management, Big Data y Business Intelligence. Soy certificado en Tableau y conferencista, evangelista le llaman hoy en día a las personas que nos dedicamos a compartir esta temática de los datos, de lo que es Big Data y todo esto que a veces suena muy rimbombante o muy como ciencia oculta, pero principalmente estamos tratando de desmitificar todo esto, de acercar a la gente no especialista, a los tomadores de decisiones, gerentes y personas que están interesados en toda esta temática de Big Data, Machine Learning. Todo el mundo habla de Machine Learning y realmente, como lo han mencionado los colegas, es un momento para poder entender y aplicar toda esta tecnología. Bueno, soy conferencista, como digo, y profesor universitario. Más de 30 años ya en todo lo que es gestión de áreas de tecnología. He estado como gerente de tecnología de varias empresas en varios rubros, en seguros, en minería, en telecomunicaciones, en banca. Y los últimos 12 años o 13 años ya liderando Performa, que se dedica a gestión del desempeño empresarial, especializados en temas de inteligencia de negocios, y los últimos 3 años en temas de Big Data, Data Science. Soy consultor internacional, hemos hecho proyectos en Bolivia, por supuesto, y en países como México, Perú, el Caribe, Centroamérica. Y bueno, con un gusto tenerlos y poder compartir con ustedes. Y un poquito por qué estamos aquí, ¿no? Estamos en un contexto de crecimiento exponencial de los datos. Hoy en día, cualquier actividad, si nos ponemos a pensar, desde la interacción que tenemos a primera hora en nuestros celulares, y ojalá no fuera tan temprano, pero lo hacemos, en redes sociales, en nuestros, en el trabajo, o cuando salimos a tomar, no sé, el Puma, ¿no? Aquí, o sea, o el teleférico, estamos generando datos todo el tiempo. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente orientado a la digitalización y lo que se llama a Big Data. Dejamos una estela digital por donde quiera que vamos en términos de transacciones financieras, supermercados, nuestra ubicación mientras estamos caminando en la calle, todo lo que hacemos está generando datos. Entonces, realmente lo que queremos transmitir en este programa ejecutivo es esta visión de cómo tomar ventaja de los datos, cómo entender hoy en día todo lo que los avances tecnológicos nos permiten conocer de lo que está sucediendo en los rubros empresariales como hace décadas ya, pero también en las interacciones humanas, ¿no? En las redes sociales, en el tema de sentimientos, como hablaba Juan Carlos. Si podemos realmente empezar a indagar en los datos de una manera muy interesante, más científica, en lo que se llama data science, ¿no? Ciencia de datos. Y todo eso es lo que el contexto, la realidad que estamos viviendo en esta época. Necesitamos poder aprender y obtener conocimiento a partir de los datos, pero de una manera muy rápida y muy simple también.
Los beneficios de aprender de los datos prácticamente son ilimitados hoy en día. Tenemos grandes volúmenes de datos. Vamos a hablar, yo voy a desarrollar el módulo de Big Data, y no necesariamente Big Data solamente son grandes volúmenes de datos, ¿no? Sino es la aplicación de analítica predictiva y una serie de algoritmos de aprendizaje automático que nos permiten hacer predicciones, conocer mejor al cliente, poder anticiparnos a lo que está sucediendo basados en los datos. Bien, esta pequeña, tenemos poquitos minutos, voy a definir Data Analytics de una manera simple, y es un análisis que nos permite y permite a las organizaciones incrementar la eficiencia y mejorar el desempeño empresarial al descubrir patrones en los datos para sacar conclusiones, para tomar decisiones. Por ejemplo, podemos predecir cuáles son las tendencias de consumo en un momento determinado o analizar hábitos de consumo o las costumbres de los clientes. Por lo tanto, las empresas pueden conocer mejor a sus clientes y lanzar productos en el momento adecuado. ¿Ya? Tenemos muchos casos, muchos ejemplos en nuestro medio a nivel mundial, ni que se diga. Y uno de esos casos es la historia de Netflix, que no sé si ustedes la conocen. Todo parte de que uno de los innovadores que ha creado Netflix, todo parte de que un buen día se alquiló una película Apolo 13 de Blockbuster y no la devolvió, como a muchos nos ha pasado, ¿no? Hace por ahí 15, 20 años atrás o más. Entonces le cobraron su multa y todo ello generó que pueda tener ideas de cómo mejorar esto, cómo evitar tener estas multas. Entonces crearon un sistema de alquiler de películas a través del e-commerce que no esté relacionado a las multas, ¿no? De una manera mucho más flexible para el usuario. Y esta oportunidad del e-commerce le dio la posibilidad de capturar datos de los clientes, pero además y principalmente las preferencias, las reseñas que ellos dejaban sobre las películas, la calificación, las recomendaciones. Al fin, dejaban datos. Y esos datos, utilizando analítica o analítica predictiva y una serie de otros procesos de ciencia de datos, les permitió hipersegmentar a los clientes, a los consumidores de esas películas, de esos videos. Tener las recomendaciones individualizadas de contenido afín a los gustos y que muestra el consumo que cada uno de nosotros hacemos. Crearon una plataforma de contenido simple, usable, personalizada para cada suscriptor con una mejor experiencia de usuario. Y lograron, en base a datos, predecir y poder tener las tendencias y las claves de una manera mucho más acertada en los temas, en los contenidos de las películas, mucho más acertado que la competencia, lo cual les ha dado el éxito, ¿no? Ese es un caso de éxito como una aplicación de lo que es Data Science, Big Data en la actualidad. Ahora vamos a ir aterrizando un poquito más a lo cotidiano, ¿no? Porque todo esto que ahorita hablamos parecería algo muy complejo y es como lanzar un cohete a la luna y en verdad no lo es. Y ese es un poquito mi propósito ahora, acercar todo esto a gente que no es especialista y que están justamente participando en la masterclass para ver cómo, y hay módulos que vamos a tener en el programa ejecutivo, que vamos a ir desglosando, ¿no? Desde la parte, digamos, de conexión, introducción, captura de los datos, hasta ya poderlos procesar y generar visualizaciones, etc. Pero en un proceso típico de cualquier pequeña empresa, mediana empresa, grandes empresas, por supuesto, siempre hay transacciones que están almacenando datos de una manera segura. Y, por ejemplo, lo que puede ser un supermercado está generando datos, los cuales se almacenan típicamente en bases de datos, algunas veces en otro tipo de fuentes de datos, como puede ser un Excel, un Access, etc. El siguiente paso es hacer
análisis, poder empezar a mirar y entender esos datos y poder obtener algunos pequeños y primeros insights de los datos, generando indicadores, tableros, información de valor para compartir. Todo ello ayuda a poder tomar decisiones, a poder actuar y ejecutar acciones sobre el resultado del análisis y de los insights que están generando estos datos, esa información de valor, para al final poder hacer una monitorización, un seguimiento y control, que puedan tomar decisiones los mandos medios y gerenciales estratégicos. Y visto de una manera global, el proceso, el ciclo completo, tendría más o menos esta apariencia, que independientemente que se use un Excel, o antiguamente pues esto era todo manual, o hoy en día con plataformas modernas de inteligencia de negocios, el ciclo siempre es el mismo, ¿ya? Y lo que yo voy a un poquito mostrarles es los pasos importantes que debemos dar en este ciclo de analítica, de Data Analytics. Voy a utilizar la plataforma Tableau durante el programa ejecutivo para acercar toda esta temática del Self-Service BI, de la inteligencia de negocios autoatendida por el usuario no especialista. Y como ahí dice, esta plataforma, este software, está pensado en personas no especialistas, ¿no? Ayudando a personas a visualizar y entender sus datos. Entonces, en la primera parte, donde se están generando transacciones y se almacenan, todo esto confluye en bases de datos, en distintos tipos de bases de datos o archivos. Y el siguiente paso es poder preparar, hacer lo que se llama ingeniería de datos, empezar a limpiar y empezar a consolidar y dar confiabilidad y calidad a los datos que se van a utilizar en lo que sigue. Entonces, para esa parte, Tableau tiene una herramienta que se llama PREP, Tableau Prep Builder, y que la vamos a mencionar y la vamos a mostrar también en alguno de los módulos. Y una vez que ya se tienen los datos consolidados, preparados, integrados y con control de calidad y listos para la explotación, entonces ya entra el otro producto de Tableau que se llama Desktop para poder generar los indicadores, los dashboards y los tableros de control. Y todo ello se puede publicar en un servidor que puede estar en la nube o en las implementaciones o en el data center de las empresas para que múltiples usuarios puedan consumir desde un navegador, desde un tablet, desde una tablet o desde un smartphone los tableros y los indicadores. Entonces, esto es lo que decía ya para cerrar, antes de hacerles una pequeña muestra de lo que es hacer analítica visual, muy interesante, los 7 pasos para obtener conocimiento, ¿no? Este knowledge discovery, ¿no? Este descubrimiento de conocimiento y de valor de los datos, que más o menos tiene este esquema donde nos planteamos un reto, una tarea, vamos a obtener los datos, vamos a definir una estructura en la que podamos analizar y entender mejor los datos del negocio, vamos a generar visualizaciones, vamos a desarrollar insights, tableros y por último vamos a compartir y vamos a interactuar entre las personas que consumen estos dashboards para tomar acciones y poder generar acciones de valor a partir de esos datos y de esos dashboards. Entonces, paso número 1, comprender el negocio, los procesos y sus datos. Paso número 2, obtener los datos, es decir, conectarnos a los datos, a los distintos formatos que hoy en día pues hay diversos, ¿no? No lo que típicamente tenemos en mente como todo bien ordenadito y todo normalizado como en una base de datos relacional o en un Excel, sino hay datos totalmente atípicos como son los que se almacenan en redes sociales o lo que se está comentando pues en texto o en los distintos plataformas de interacción de usuarios, redes sociales, etc. Tercer paso, preparar los datos.
Y créanme, esa es la parte más importante, a veces más compleja, pero donde a veces no le prestamos mucha atención, porque pensamos que todo esto de BI y de Analytics y todo ello es ir a los dashboards y generar estos tableros tan bonitos, pero en realidad lo que está por detrás es lo más importante, poder estructurar esos datos, poder hacer que sean confiables, que estén limpios, que podamos hacer una generación automática y un refresh y una actualización de esos datos. El siguiente paso número 4 sería ya elaborar los indicadores, las visualizaciones, los tableros, para poder analizar y hacer y poder compartir esto y encontrar información de valor, ¿no? O sea, eso es lo que ahorita les voy a mostrar, un caso de uso bien interesante en una empresa en Santa Cruz, donde se ha resuelto de manera visual un temita simple, pero muy interesante, que a través de un modelo de clustering se ha resuelto, y todo visual, ¿no? O sea que realmente cualquiera lo puede hacer. Y poder hacer también analítica predictiva, ¿no? Poder hacer algunos modelos de regresiones, en fin, para poder hacer una proyección de qué es lo que podría suceder, ¿no es cierto? La analítica predictiva. Y por último, poder compartir, ¿no es cierto? Poder que múltiples personas estén compartiendo estos tableros y estén tomando decisiones en un ambiente colaborativo. Y bueno, este es un poquito ya en qué momento estamos ahorita individualmente, cuál es nuestra cultura de datos, cómo estamos haciendo un sinceramiento, digamos, de cómo nos suena toda esta terminología, todos estos conceptos, no solo individual, sino también organizacionalmente, ¿no? Hay empresas que están mucho más maduras, que ya llevan varios años, como el caso que comentaba Juan Carlos, donde se ve que hay todo un tema de años de estar detrás de estas tecnologías y estos conceptos, de manera que ya los usuarios están mucho más familiares con estos términos y esto que aporta la explotación de datos. Pero no es así en todos los lados. Hay medianas empresas que están realmente empezando. Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas. Ya yo les reto a que del 1 al 10 podamos calificarnos y decir si en nuestro negocio individual, en la posición en la que trabajamos en las empresas, etcétera, etcétera, si conocemos bien nuestro negocio, si conocemos y entendemos sus datos. A pesar que no seamos especialistas, porque todos estamos en contacto con los datos. No es un tema específico de tecnología o del área de inteligencia de negocios. Todos debemos entender y conocer los datos a los que estamos expuestos. La siguiente pregunta sería, ¿podemos obtener datos de una fuente de negocios de forma rápida? O sea, de las fuentes de datos que están disponibles en la empresa o en nuestros negocios de una manera rápida, de una manera segura, y lo más importante, que pueda ser actualizada. O sea, que nuestros dashboards estén refrescados diariamente. Puedo preparar, limpiar datos una vez al inicio y dejar un proceso de actualización y de limpieza automático. Tengo la posibilidad de hacer análisis y analítica de datos visual en cuestión de minutos. Puedo compartir estos hallazgos con mis colegas y lograr que los datos se actualicen automáticamente. Son varias preguntas que ojalá todos puntuemos muy alto, pero si es así, probablemente no estaríamos en este taller, en este programa ejecutivo. ¿Y cuál sería el siguiente paso o los siguientes pasos? Esto que está promoviendo la CAINCO, muy interesante, últimamente muy apegados ya a toda esta temática de Big Data, de Data Science, de Data Analytics, de Business Intelligence, etcétera, etcétera. Y una vez más agradezco la invitación para participar como un instructor y un facilitador de todo esto junto con mis colegas. Por lo tanto, ustedes ya tienen los datos ahí. Y bueno, personalmente me encuentran en esta dirección, en ese teléfono.
con la empresa Performa y pues trabajando con la plataforma Tableau ya hace más de 6 años. Javier, eso es de mi parte. Tengo una parte, digamos, práctica, pero no sé cómo estamos de tiempo. No ya sé estamos ya casi con el tiempo ya. Ya, entonces dejaríamos a las preguntas y Sí, bueno, la parte práctica y ese modelito de clustering, pues se lo mostraré ya en la clase. en la clase, sí. Sí, Gracias, Javier. gracias, Gerardo. Yo preparé una presentación, no me aguanté, lo siento, una presentación bastante corta, que se las quiero compartir. Déjenme ver, es cortita, así que no vamos a demorar mucho tiempo. ¿Sí? Básicamente lo que les voy a hablar es del tema de la alfabetización de los datos. ¿Sí? Es bien corto, me voy a quitar la cámara, ¿sí? Para que se vea bien, y les voy a quitar solamente 10 minutos de su tiempo, así que no se preocupen. ¿Sí? Bueno, les voy a hablar de este tema que es importante, de la alfabetización de datos, porque el objetivo finalmente es tomar decisiones que sean inteligentes, informadas, y que todos estemos cómodos trabajando con datos. Ese es el objetivo final, ¿no? De esto había hablado ya Gerardo, del mundo cambiante de los datos, ¿sí? Este mundo de los datos es un mercado masivo, organizaciones de todos los tamaños están tratando de rentabilizar el Big Data, no en el sentido de vender información o de vender los datos, sino de transformar esos datos en información para tomar mejores decisiones, ¿no? Se predice que para el año 2025 la esfera del mundo del Big Data sean de 175 zettabytes. Es decir, esa es una cantidad abismal de datos. Son 175 seguido de 21 ceros, ¿no? Esa cantidad es una cantidad bestial de datos que hay que capitalizarlos de alguna manera, ¿sí? Se dice además que la bolsa de trabajo para ciencia de datos y analítica va a alcanzar en Estados Unidos 2.7 millones de personas para este año, ¿no? La verdad que, sin importar el tamaño de este mercado, hay una escasez de talento en esta área, y es por eso que la alfabetización de los datos es tan importante. Ahora, lo cierto es que los datos, son números, son letras, son imágenes, están en todos lados, pero la analítica es lo que nos da la información, ¿sí? Muchas personas no conocen que hay 4 niveles de analítica. La analítica descriptiva, que lo que hace básicamente es estudiar el pasado. Tenemos que saber qué es lo que hemos hecho, tenemos que saber lo que pasó, y esto es un mundo maravilloso, ¿no? Sí, tenemos el diagnóstico, tenemos la analítica descriptiva y tenemos la analítica prescriptiva. Tenemos que saber qué es lo que va a pasar, y además tenemos que saber qué es lo que va a pasar y cómo nos debemos comportar, ¿no? La mayor parte de las empresas se quedan en el nivel 1, en la analítica descriptiva, y ni siquiera pasan a la fase del diagnóstico, ¿no? Ahora, les voy a poner esto como un ejemplo, mira, ¿no? Vamos a imaginar que estamos mal, ¿sí? Nos sentimos mal, y vamos al médico, ¿no? El doctor entra a una sala, describe lo que nos pasa y nos dice que estamos enfermos, ¿sí? Y el doctor se va de la sala y no vuelve, ¿sí? Entonces, ¿quién de nosotros va a volver a ese médico? Seguramente nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la analítica, ¿no? La mayor parte de las personas, de las organizaciones, nos quedamos en ese punto, que es la analítica descriptiva. Así es que nos quedamos en ese punto, ¿no? Pero además tenemos que entender los niveles 3 y los niveles 4, que es la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, ¿no? Ese es un proceso iterativo y es parte de un rompecabezas, porque no estamos dedicando el tiempo en partes iguales, 25, 25, 25, 25, sino que el 90% o el 95% del tiempo que consumimos lo pasamos en la analítica descriptiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es la alfabetización de datos? El objetivo, como les comentaba, finalmente es tomar decisiones inteligentes, informadas, y que todos estemos cómodos trabajando con datos. Este es un estudio que hizo una empresa Click, una empresa dedicada al mundo de los datos, que corrió un estudio de 3.000 ejecutivos en Europa y Asia, y los datos, miren, son reveladores. Solamente el 24% de los ejecutivos se sienten cómodos trabajando con datos. Solo el 32% de los altos directivos, desde CEO hacia arriba, se sienten cómodos trabajando con datos. Y miren, este dato llama muchísimo la atención. Solamente el 21% de los jóvenes entre 16 y 24 años son capaces de tomar decisiones con datos. Es decir, una cosa es que esta generación sea digital, que sea capaz de estudiar con una computadora abierta, que escuche música digital, que descargue aplicaciones, etcétera, pero otra cosa es que tengan una habilidad y una lógica analítica. Ahora bien, ¿qué es la alfabetización de datos? Es muy simple. Es la capacidad de leer, trabajar, analizar y comunicar con datos. Fíjense, aquí no se habla en ninguna parte de ciencia de datos, porque no todos necesitan ser un científico de datos, necesitan ser alfabetizados en datos.
1% de las empresas necesitan un data science, pero 100% de las empresas deben estar alfabetizadas en datos. Por eso es que esa es una habilidad que debemos adquirir. El año pasado, en el mes de octubre, salió una noticia que decía que los trabajos relacionados con datos son los trabajos más sexy del siglo XXI, ¿sí? Entonces vamos a recorrer ese camino. Leer datos significa, y es una habilidad vital de las principales, y es la más importante, diría yo, para poder mejorar las estrategias de analítica de datos, ¿no? El ejemplo de la capacidad de leer datos es todas las noticias que nos llegan a los correos o a los chats, y no somos capaces a veces de leer y empezamos a reenviarnos. Esa es la capacidad o la habilidad de poder leer datos. Luego, tenemos la capacidad de poder trabajar con datos y hacer algo con ellos. Eso va a depender, obviamente, de la posición que estemos asumiendo en una organización. La parte de la analítica de datos es importante, indagar el porqué de las cosas. La gran mayoría de los 175 zettabytes son datos sin valor, ¿sí? Y la toma de decisiones es lo que queda detrás de todo y es el motor del objetivo. Porque al final, el motor de todo esto es básicamente volcar eso a tomar mejores decisiones que permitan rentabilizar el negocio, ¿no? Entonces, y el punto 4, que es muy, pero muy importante, igual que el punto 1, es básicamente la capacidad de comunicación, ¿sí? Lo primero que es vital es leer los datos y lo segundo es comunicar. Podemos trabajar, analizar los datos, pero si no podemos comunicarlos, ¿de qué nos sirve? La fluidez de datos es cuando todos estamos cómodos hablando de los datos, cómodos en compartir información y datos. Incluso hay una figura que no sé si saben ustedes que se llama el narrador de datos, es una nueva profesión, ¿sí? El storyteller, ¿no? Es un vínculo entre los técnicos y los usuarios como para traducir la información del lenguaje técnico en un lenguaje de negocio, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos mejorar la alfabetización de los datos? 3 condiciones, mire. Curiosidad, bueno, muchas veces algunos estudiantes me preguntan, profesor, ¿tengo que hacer curso de estadística, analítica de datos, analítica avanzada? Y les digo que no, comiencen donde están. Y para eso tienen que desarrollar las 3 C. Curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Es decir, ser curioso, hacer muchas preguntas. Tenemos el mal hábito de recibir información como está y no nos preguntamos el por qué. Yo tengo 4 hijos y ya saben, cuando uno tiene muchos hijos, la verdad que las preguntas que hacen son preguntas que hacen de manera diaria. El segundo paso es ser creativo, eso significa crear historias, ¿sí? Que no se queden parados haciendo lo mismo, ¿sí? Yo, bueno, una experiencia personal, alguna vez asumí un puesto y me pasaron un reporte de 30 diapositivas que estaban linkeadas con Excel, me puse creativo, hice un tipo tablero y con 2 diapositivas solucioné el problema, ¿sí? Y el tercer paso es pensar en las cosas e ir a lo profundo de manera creativa. Todo esto es el primer paso, ¿sí? El segundo paso básicamente es esto de acá, ¿sí? El mundo de los datos es un mundo tan amplio, ¿sí? Es un mundo tan amplio que hay que escoger sabiamente dónde me quiero quedar, ¿sí? Es un mundo masivo, hay muchísima información, entonces mi recomendación, encuentre algo que sea de su interés y quédense ahí, ¿sí? Si yo les digo que su siguiente paso es, por ejemplo, que estudien estadística, ¿y qué pasa si ustedes odian la estadística o no están en esa área? ¿Qué pasa si se encuentran forzados a hacer? Sencillamente no lo van a asumir. Entonces, una parte importante es ver qué es lo que les gusta a ustedes y básicamente combinar con las 3 C que les combinaba. Miren, la empresa BMW alemana a finales del año pasado creó este traje aéreo eléctrico que supera los 300 kilómetros por hora. El poder está en la combinación de las máquinas, la inteligencia artificial y el elemento humano, ¿sí? Y para esto es muy importante generar una cultura de sentirse cómodo con los datos. Por tanto, si queremos tener una forma infalible de poder triunfar en el futuro y en este mundo ya tan digital, la fase más importante es esta, alfabetizarse en el mundo o en el uso de los datos, ¿sí? Le comentaba, son 4 fases de la analítica, ¿no es cierto? De la analítica. La analítica descriptiva, que se ve en el módulo 3, que es la parte del análisis de datos, ¿sí? Tenemos la analítica prescriptiva, ¿sí? Y la analítica también inferencial, que se llama, que está en los módulos aquí de aprendizaje automático y minería de datos, y la parte que le comentaron los 2 últimos speakers, que es la parte ya de visualización. Hay un módulo específico de visualización que es de dashboard y reporting, y el primer módulo que se ve algo también de la parte de reporte, la parte de inteligencia de negocio, que es el módulo 2. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es condensar todos estos módulos, ¿sí? Traducidos para personas que trabajan en el mundo de los negocios. Yo hice la maestría, miren, de Big Data hace 2 años, ¿sí? Y fue una maestría bastante técnica. Entonces me puse a pensar, ¿sí? A nuestra edad, 30 o quizás más de 30 años, quizás va a ser muy difícil que nos especialicemos en temas de programación, ¿no? Muy difícil que programemos Python,
R o cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, pues nos surgió la idea de poder hacer un programa que sea enfocado en gente que trabaja en negocios. Es decir, alfabetizarse en datos, de eso se trata, ¿no? Y ver de todo esto después qué es lo que más le gusta y tratar de profundizar en un área. ¿Sí? Entonces, eso es lo que teníamos para poder compartirles. Y no sé si tienen alguna pregunta, una pregunta que quieran que respondamos, o si tienen alguna consulta. De todas maneras, tenemos los correos electrónicos, les vamos a enviar las presentaciones y bueno, estamos ahí a la orden para cualquier consulta que tengan adicional del programa. ¿Sí? Entonces, agradecerles también a los presentadores, a Gerardo, a Juan Carlos, a Ariel, ¿sí? Y bueno, ojalá se animen a alfabetizarse en este mundo de los datos, y estamos tomando igual las preguntas, algunas preguntas adicionales, y yo se las voy a responder personalmente el día de mañana. Tenemos su contacto, su correo, así que los vamos a llamar uno a uno para poder terminar a tiempo esta conferencia. Bueno, espero que la hayan disfrutado y bueno, hasta otra oportunidad. ¿Sí? Que tengan buenas noches.